que se están uniendo a través de esta transmisión de Facebook Live como Fundación por la Democracia y con el apoyo de la Fundación FES. Estamos con este ciclo de diálogos hacia un nuevo pacto social y en esta ocasión que vamos a hablar sobre las democracias, el desafío constitucional para construir una democracia deliberativa. Contamos con excelentes 3 panelistas de distintos ámbitos, entonces queremos que sea un diálogo donde podamos cruzar distintas miradas. En primer lugar quisiera saludar a Andrés Sofia, arquitecto de profesión, ha participado de una trayectoria participando en el ámbito de las ONG, fundaciones, entre ellas Un Techo para Chile, también estuvo como director ejecutivo de la Fundación Iguales. Actualmente tenemos entendido que está en la Fundación Educación y Ciudadanía y está en la iniciativa de Nos Toca Participar, así que ahí nos gustaría que pudiésemos contar sobre este proyecto, iniciar de hecho contigo. También tenemos a Karina Oliva, politóloga, colega, ella es fundadora del partido Poder Ciudadano, que actualmente se llama Partido Comunes. Ella también es coautora de un libro, Estética de la Derrota, porque la izquierda no gana. Actualmente participa y encabeza la Fundación Chile Movilizado y es parte, o más bien es directora del área de calidad de la democracia de la Fundación Chile 21. Así que también muchas gracias por estar con nosotros, Karina. Gracias, Nico. Y está con nosotros Pamela Figueroa, también ya conocida por nuestro partido, también por la experiencia que siempre estamos colaborando. Ella es doctora en estudios americanos de la Universidad de Santiago, actualmente es docente de la Universidad de USACH, participó y fue jefa de la división de estudios del Ministerio SECPRES, donde le correspondió coordinar distintos estudios sobre las reformas políticas, institucionales y proceso constituyente. Así que muchas gracias por estar acá, Pamela, y la idea es que iniciemos este primer diálogo poniéndonos como marco lo que se viene. Estamos ya a 2 meses del proceso constituyente. Hay mucho cuestionamiento sobre todo, no más bien del proceso, sino como también el gobierno o el Estado más bien no ha estado a la altura para llegar de una manera participativa, transparente, a tiempo. Pero sobre todo, la idea es profundizar cómo esta nueva constitución y este nuevo escenario, que esto es gracias a un movimiento que se generó en octubre del año pasado, instaló el cambio constitucional, y cómo y de qué manera podemos construir una nueva constitución en base a un nuevo concepto democrático, de una democracia totalmente representativa, piramidal, cómo podemos ir avanzando a una democracia deliberativa donde todas y todos en los distintos niveles, espacios, podamos ser parte del proceso de toma de decisión y la construcción de políticas. Les dejo primero a Andrés como primera instancia para que puedas también contarnos de lo que estás haciendo y después seguimos con Karina y Pame. ¿Les parece? Perfecto. Super. Gracias, Nicole, gracias a la Fundación por la invitación, que para mí es un orgullo además compartir un panel con puras mujeres. Qué bueno que sean más mujeres que hombres. Y saludar a todos que nos están mirando, no sé cuánta gente es, pero sé que hay mucha gente ahí observando la conversación, así que gracias también por acompañarnos. Yo solamente agregar a modo de introducción, como presentación, Nicole, yo soy arquitecto de profesión, no me he dedicado nunca a la arquitectura porque las cosas de la vida me fueron derivando a la sociedad civil organizada y especialmente a trabajar en política pública con enfoque de diseño participativo. Y hoy día soy director ejecutivo de la Fundación Educación y Ciudadanía, rol que congelé en el mes de diciembre del año pasado porque me puse a disposición como coordinador del proyecto Ahora Nos Toca Participar, que es un proyecto que coordino junto a Marcela Gillibrand, que es la directora de la Red de Voluntarios de Chile. Y es una iniciativa, haciendo una pequeña introducción, es una iniciativa que se construye, se piensa y se diseña durante el estallido social a propósito del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución que se firmó en el mes de noviembre. Y esta iniciativa nace desde una red
de muchas organizaciones de la sociedad civil, son más de 750 organizaciones en todo Chile, que se reunieron para generar puentes de colaboración entre las comunidades, los territorios, los colectivos históricamente discriminados en múltiples derechos, con esta nueva posibilidad de sumergirnos en un proceso constitucional. Y así nace el Ahora nos toca participar, que en este momento estamos haciendo un trabajo bien arduo en entregar y compartir conocimientos a los territorios y a las comunidades respecto a qué es lo que se vota. Perfecto. A mí no me deja de sorprender y la situación actual en la que nos encontramos en Chile a propósito de la politización de la ciudadanía respecto al proceso que se nos viene encima, que queda poquito, quedan menos de casi 60 días ya para el plebiscito de entrada al proceso constitucional. La poca información, el poco conocimiento, se ha hecho muy evidente y se ha hecho muy explícito la brecha que tenemos hoy día en el acceso a la educación en Chile. Hay mucha gente, y lo hemos visto en muchos diálogos que hemos tenido con dirigentes sociales, con colectivos indígenas y con los grupos que especialmente han estado marginados de los procesos electorales en la historia de nuestro país. Hay muy poco conocimiento y hay muchas dificultades de acceso para poder entender qué se vota el 25 de octubre, qué tan importante es cambiar o no cambiar la Constitución a propósito del voto, de lo que se elige ese día, de qué manera nos afecta la Constitución en nuestro día a diario, en el fondo, en nuestra vida cotidiana. En fin, un sinnúmero de elementos y contenidos que aprovecho de hacer esta introducción haciendo un llamado a que en conjunto todas y todos nos hagamos un esfuerzo por entregar estos contenidos formativos a la mayor cantidad de comunidades posible, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, que la brecha digital lamentablemente nos aleja aún más de aquellas personas que tienen mucho interés de ir a votar, pero no tienen cómo acceder a esta información. Entonces ahí también aprovecho de hacer un llamado a todos los que nos están mirando a que se sumen a esta iniciativa y a todas las otras que existan para poder entregar estos elementos y estos contenidos, ya sea aumentemos y tengamos la votación más grande de Chile el 25 de octubre en el plebiscito de entrada al proceso constitucional. Gracias, Andrés. Karina, ¿cómo lo están viendo ustedes? Eres parte de un frente político. ¿Cómo están mirando este proceso que se viene del proceso constituyente? Y también aludiendo también al nombre que se nos viene, o sea, ¿qué están pensando ustedes como colectivo político esta nueva democracia? Saltar de una democracia representativa a una deliberativa. ¿Qué están reflexionando? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? A ver, creo que en realidad hay un proceso que puede incluso ir un poco más allá de la democracia deliberativa, más bien como, yo creo que hay un proceso constituyente en Chile que va más allá de las normas que puede establecer algún poder del Estado en la recomposición de un vínculo político entre la ciudadanía y las instituciones. No porque las instituciones en sí quieran buscar esa revinculación para construir una democracia distinta, pasar del hecho de que la democracia no puede ser exclusivamente mecanismo de representación, sino que un sistema de derechos, no solo un sistema de representación, sino un sistema de derechos. Y ahí creo que nosotros, no solo desde Comunes, yo creo que en general el Frente Amplio, y creo que en realidad desde la oposición en general, y aquí no me refiero a la oposición actual en función exclusivamente de sus direcciones, yo me refiero acá a las orgánicas militantes, a los movimientos sociales, que no me imagino, por ejemplo, que el movimiento feminista es oposición, por ejemplo, al gobierno de Sebastián Piñera y a sus políticas. Pero aquí hay una voluntad de la ciudadanía de no ser oposición, sino que empezar a tomar, no solo de deliberar, sino que ser protagonista de un proceso de transformación que hace que los fundamentos, incluso hay elementos políticos, valóricos, éticos, que son distintos. O sea, creo que es fundamental la relación que se da en cómo, cuáles son los temas de urgencia en términos de priorización de relaciones humanas dentro del Estado, que tiene que ver con la garantía de los derechos fundamentales, como el agua, la salud, la educación, un sistema de pensiones digno, que tiene que ver con recuperar algo de lo que la ciudadanía se siente que había sido despojada, creo yo, al menos desde hace unos casi 50 años, podríamos decir desde el año 75, cuando se empiezan a elaborar las grandes reformas económicas en nuestro país como modelo, y empieza a recuperar, se siente parte de un proceso de recuperación de ese despojo. Porque todavía es muy extraño a nivel mundial que en nuestro país
tengamos privatizada el agua, tengamos privatizado las carreteras, tengamos privatizado todo, y no hay una garantía de derechos. Entonces ya la democracia representativa como sistema de representación no satisface. Y ahora vamos un poco más allá, por una parte a recuperar, pero en términos valóricos y políticos es mucho más amplio. Por ejemplo, los derechos, en la percepción que se tiene de lo que es la mínima en la representación igualitaria de mujeres en participación política, cambia lo que era hace 10 años atrás. Hoy día es una máxima, o sea, ni siquiera es una máxima, no es algo como un eterno, una posición política mesiánica, sino que hay algo concreto que conseguir. Por otra parte, también pasa con las comunidades indígenas, cómo hay una relación distinta, incluso en asumir que todavía nuestro país tiene una profunda deuda con los pueblos originarios que están en el país, incluso generalmente el Estado los reconoce, o las autoridades del Estado dicen nuestros pueblos originarios, cuando los pueblos originarios no es que sean nuestros, son parte del territorio y hay que respetarlos como parte del territorio, no como un sentido de propiedad. Y así uno va evaluando distintas cosas que van como en la voluntad de que el camino democrático hoy día es muy limitado en nuestro país y cómo tiene que avanzar. Y ahí yo creo que son esenciales elementos que están en discusión, y me refiero no a discusiones como en técnicas, sino que están más bien en un sentido, una discusión ciudadana, en que hay tres ejes, que uno es la vida como algo esencial, que se marca mucho desde el estallido social, de cuánto valía la vida, de cuánto eran las personas que se sintieron tan abusadas y que sintieron que el sistema no les reconocía la vida, por los casos por lo que significa el sistema de pensiones, por el sistema de salud, las personas que no son tratadas en los sistemas hospitalarios, los sistemas educacionales como segregan, la justicia, etc. Por otro lado, tenemos otra perspectiva que tiene que ver con la comunidad, que creo que es fundamental. La ciudadanía ya no se siente con el espacio de actuar individualmente, sino que requiere ese sentido más gregario de participación. El 18 de octubre es un ejemplo nítido de eso, la participación en las calles. Y otro aspecto creo que tiene que ver con el cuestionarse el rol del Estado. Y en estos tres, es como tres puntos, creo yo, como un triángulo, se van retroalimentando nociones políticas que las dirigencias políticas, los partidos, las organizaciones sociales, los movimientos y la ciudadanía en sí quiere proponer para un proceso que se inicie ya este 25 de octubre, que quedan unos pocos días para la campaña del apruebo. Y creo que es fundamental reconocer que el Estado, la comunidad y la vida son elementos esenciales para la democracia. O sea, la democracia no tiene un límite de la vida. O sea, no puede estar en juego por procedimientos, por la medida de lo posible, y la comunidad, un individuo no puede estar por sobre la comunidad, y esa sensación de gregaria creo que es súper valorable, esa percepción de la ciudadanía de que la política le pertenece y que tiene que presionar para que le pertenezca, lo que han sido las discusiones parlamentarias el último tiempo, los últimos 6 meses, creo que genera ahí, pero también un rol del Estado distinto, ya no un rol del Estado, creo, que en esto para garantizar un sistema más deliberativo, o que la democracia sea más bien un sistema de derecho, el Estado ya no puede estar subordinado al mercado, sino que tiene que establecer una relación distinta con el mercado para que se puedan vincular de manera democrática entre los distintos actores y actrices que están mercado, ciudadanía, actores de la sociedad civil, organizaciones, etc. Creo que ahí, y eso significa cuando uno mira una nueva mirada, uno tiene una nueva mirada de Estado, evidentemente vas a tener una nueva perspectiva de un modelo productivo, de un proceso económico, etc. Eso, pues no voy a seguir hablando. Gracias. Pero justo conectándolo, Pame, ahí tú nos puedes ayudar con tu experiencia, que has estado estudiando modelos constitucionales, te ha tocado la experiencia. ¿Cómo podemos, lo que dice Karina, lo que dijo Andrés, cómo lo podemos eso colocarlo en concreto en una nueva constitución política? ¿Es posible avanzar de un modelo de democracia representativa a una deliberativa, como lo que dice Karina y lo que ha dicho Andrés y lo que todos esperamos en realidad, hacernos partícipes del proceso? Sí. Cuéntanos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Fundación por la Democracia, no solo por
invitarme, sino sobre todo por organizar este taller, este webinar de un tema tan importante que es hablar sobre la democracia. Me siento sumamente honrada de compartir panel con Andrés, con Karina y con Nicole. Y como bien decía Nicole, yo voy a dar una perspectiva también más como desde la academia y desde la política pública. Ya a mí me tocó, y fue donde conocí a Andrés hace unos años, diseñar la etapa participativa del proceso constituyente que se hizo el año 2016. Y en ese diseño estamos en una conversación similar ahora, ¿ya? Cómo hacer un cambio constitucional que fuera distinto, que fuera innovador a cómo se había hecho antes en Chile, pero también distinto a cómo se habían hecho los cambios constitucionales en el mundo. Ya justamente hacia el año 2014, que cuando empieza el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y que en la elección la presidenta gana con este compromiso de avanzar hacia una nueva constitución, también estaba cambiando el constitucionalismo a nivel global y ya la democracia representativa propiamente tal estaba en cuestionamiento. ¿Ya? Creo que eso también es bien importante señalarlo, porque yo creo que si uno mira cualquier estudio, la mayoría de los chilenos, más del 60%, según datos del Latinobarómetro, de cualquier encuesta, considera que la democracia es el mejor sistema político. ¿Ok? Creo que en eso Claro. no hay como debate. Cuestionamiento. Claro. Exacto. Nadie, no es que la gente quiera dejar de tener una democracia, ¿ya? Creo que cada vez se valora más. Lo que sí sentimos, y yo creo que eso nos pasa a todos, ¿ya? Es que la institucionalidad democrática llegó a un punto en que no logra ya dar cuenta de todos los cambios sociales. Entonces, la primera reflexión que quiero hacer, y escuchando a Andrés y Karina, que tienen mucha experiencia con organizaciones, o sea, todo el trabajo que está haciendo ahora Andrés, lo que está haciendo también Karina, todo este desafío de generar nuevos partidos políticos, nuevas organizaciones, tiene que ver con eso, ¿ya? Yo creo que acá se dio un fenómeno, y es que pasa en la mayoría de los sistemas políticos, es que la sociedad cambió mucho más rápido que la institucionalidad política, ¿ya? Entonces, todos los temas de la agenda pública no tienen espacio y les cuesta mucho ser canalizados a través de la institucionalidad. Lo paradójico de todo esto es que en el proceso constituyente del año 2016, que como les decía fue sumamente innovador, nunca se había hecho una etapa participativa para un proceso constitucional con el nivel de participación que se hizo en Chile, ¿ya? De hecho, la OCDE hizo un informe que compara procesos constituyentes y el de Chile es el de más amplia participación a nivel mundial, ¿ya? Incluso más que Islandia, de hecho. Y el resultado de esos diálogos ciudadanos, si uno mira ya las bases ciudadanas que resultaron de esos debates, están todos los temas de la agenda actual. Cuando la gente dice que se sorprendió por el estallido social de octubre, es bien extraño decir que sorprendieron si ya el año 2016 la gente en la etapa participativa del proceso constituyente había priorizado la justicia social, había priorizado los temas de género, había priorizado los temas medioambientales, incluso la ciudadanía había ido más allá y estaba proponiendo que el Congreso fuera unicameral, que era necesario establecer mecanismos de democracia directa. Entonces, si uno mira lo que pasó en octubre, ¿ya? Es una expresión más intensa de una agenda que venía en Chile probablemente desde el año 2000. ¿Ya? Yo creo que lo que pasa el 2006, lo que pasa el 2011 son antecedentes de lo que pasa ahora. Y la demanda constitucional en Chile también es fuerte desde esa época. ¿Ya? Acuérdense que después de las reformas constitucionales que hizo el presidente Lago en 2005, que fueron unas reformas muy importantes, porque gracias a eso se acabaron los ciertos enclaves autoritarios que eran muy complejos, sobre todo senadores designados, rol de la Fuerza Armada, otro tipo de problemática. Pero justo después de esa reforma empieza la demanda social a pedir una mayor incidencia a través de la participación pública. ¿Ya? Y desde el 2006 en adelante empieza la demanda por la nueva constitución, por eso sorprenderse de que la demanda de octubre del 2019 sea nueva constitución es no leer la realidad o no querer leerla. De hecho, yo te aseguro que probablemente Andrés o Karina, la misma Nicole, que siempre ha trabajado en terreno,
todas las personas que venían de la línea de la participación ciudadana tenían clarísimo, ¿ya?, que esto tenía había una tensión social muy grande en Chile. Los que no querían visualizar eso es la élite, ¿ya? Y yo creo que la élite, Claro. que no es solamente la élite de partidos, de gobierno, de congresos, sino que también los empresarios, también las iglesias, las policías, las Fuerzas Armadas, toda la institucionalidad había quedado desfasada de este cambio social tan importante, y por eso, como ese gran acuerdo social que era explícito ya el año 2016 por la idea de una nueva constitución, recién se concreta en términos políticos después del estallido social y con el acuerdo del 15 de noviembre de 2019. ¿Ya? Gracias a eso estamos hoy día en un itinerario constituyente en medio de una crisis, de una pandemia, pero no olvidemos que todavía hay mucha resistencia al proceso constituyente, todavía hay muchos que están diciendo, bueno, ¿y por qué mejor por la pandemia? Nos suspendemos, elegimos inmediatamente a los convencionales constituyentes, o que el Congreso defina, o cualquier otra salida. Y eso probablemente son posiciones más conservadoras que van a tender a mantenerse. Pero yo creo que la situación que estamos hoy, la misma que señalaba Andrés, Karina, de esta demanda social por temas género, pueblos indígenas, medio ambiente, desigualdad, justicia social, es una agenda que viene hace mucho tiempo y que requiere una institucionalidad política distinta. Entonces, por eso es tan importante el proceso constituyente. Pero sí quiero decir que comparto la preocupación que señalaba Andrés sobre el tema de la información, ¿ya? Yo creo que Karina decía, bueno, la gente está muy deseosa, y probablemente hay grupos de la sociedad que sí lo están, pero sí creo que hay una falta de información muy importante, que obviamente es una responsabilidad fundamentalmente de la autoridad, del gobierno, del Estado, del servicio electoral, ¿ya? Pero si eso no se cumple desde la autoridad, hay que movilizar esa información desde la sociedad civil, ¿ya? Yo creo que, y ahí quiero pasar al tema de la democracia deliberativa. Bueno, si uno mira teóricamente la idea de democracia siempre tiene 3 dimensiones, según Habermas, ¿ya? Creo que me gusta ese pensamiento de decir que la democracia no es solo la representación. La democracia tiene 3 elementos, que es la representación, la deliberación y la participación. Las democracias occidentales generalmente han sido democracias liberales, ¿ya? Y esas democracias liberales se han expresado en respeto a los derechos fundamentales, pero con un sistema representativo, porque las sociedades son complejas, ¿ya? No podemos tener toda la democracia directa porque, no sé, en Chile vivimos 18 millones de personas, no es posible resolver todo a través de mecanismos de democracia directa. Pero sí, lo primero que hay que observar es que la democracia representativa llega a un límite porque vivimos en una sociedad muy distinta. O sea, vivimos en una sociedad donde, no sé, todas las generaciones nuevas nacieron en democracia, crecieron en democracia y por tanto tienen una valoración de la libertad política y del derecho civil muy alto. Están, como de alguna manera uno puede decir, están más empoderados los ciudadanos. También hoy día la ciudadanía tiene mucho acceso a información, ¿ya? Y eso por eso la sociedad se mueve más rápido que las instituciones. Porque antes, cuando no teníamos internet, por ejemplo, los partidos políticos cumplían un rol muy importante de conectar a la ciudadanía, organizada o no organizada, con el proceso de toma de decisiones. Hoy día la ciudadanía se mueve muy rápido, ¿ya? Y por eso yo creo que tenemos que pensar en una forma de institucionalidad política que sea mucho más ad hoc a eso. Y eso significa incorporar mecanismos de participación y mecanismos de deliberación, la deliberación entendida como un proceso de debate más profundo de las temáticas, que es no solamente como ese mecanismo de la representación que uno tiene a través del voto, porque en el voto uno va, manifiesta su preferencia y a través de eso incide directamente, obviamente, porque si uno vota o no vota, o sea, miremos lo que pasó en Estados Unidos y que hoy día la principal demanda de los demócratas es que la gente vaya a votar. Eso es lo principal que están pidiendo, ¿ya? O sea, claramente Trump ganó esas elecciones porque la gente no fue a votar. Pero el voto no es suficiente hoy día, ¿ya? Yo creo que por el tipo de sociedad que tenemos, nosotros tenemos que generar un sistema democrático que incluya mecanismos de participación ciudadana con incidencia en el proceso de toma de decisiones entre las elecciones, ¿ya? Así como tenemos todo un sistema de representación a través del sistema electoral, de los partidos, de las organizaciones, etcétera, necesitamos tener mecanismos que entre elecciones
la ciudadanía pueda participar de una manera directa e incidente. Y además, incorporar la deliberación, es decir, el debate más informado, más profundo de los temas en las decisiones públicas y políticas. Una de las cosas importantes que dejó el proceso constituyente del 2016 fue la metodología de deliberación pública a través de los encuentros locales autoconvocados. Yo me acuerdo que el 18 de octubre lo que más me llamó la atención es que la gente, al mismo tiempo que salió a manifestarse, se empezó a organizar para hablar, para buscar soluciones. No era solamente salir a protestar, ir a la marcha, eso era una fórmula, pero la gente también rápidamente, todos entendimos que había que organizarnos, compartir ideas, deliberar, y la gente le llamó a eso cabildo autoconvocado, que era el mismo nombre que tuvieron los encuentros locales el año 2016. Hubo un aprendizaje social, y ese es un aprendizaje que es más antiguo, porque esa metodología, y Andrés bien lo sabe porque participó en varias reuniones, nosotros también la recogimos de la educación popular que existió en Chile en los años 60 y 70. Así se formaban los ciudadanos. Habían encuentros de formación popular. Y por tanto, el compromiso con la educación cívica no era solo del gobierno, del Ministerio de Educación, también era de la ciudadanía, ¿ya? Y eso de convocarse a deliberar, no es solo, porque eso, y que creo que es una cuestión clave para lo que viene, que es aprender a escucharnos y ponernos en la posición del otro. Porque una nueva constitución es un acuerdo político amplio por el país que queremos vivir. Entonces, no es que yo voy a imponer mi idea, ni Andrés, ni la Karina, ni la Nicole. Hay muchas ideas en Chile y tenemos que buscar la fórmula de construir un nuevo pacto social que nos permita una democracia más sustantiva, que nos permita fortalecer los derechos sociales, que nos permita un rol del Estado social. Estoy 100% de acuerdo con lo que decía Karina, y eso también lo señala Andrés, que nos permita realmente que, si uno lo mira como desde un punto de vista de democracia progresista, que cada una de las personas que conformamos la sociedad podamos como llevar adelante nuestros proyectos de vida y que esos proyectos de vida sean respetados y se puedan desarrollar. Eso tiene también una dimensión institucional, o sea, tenemos que permitir que existan esos mecanismos, y yo creo que eso es como que hay que ir pensando, una democracia en términos de los valores y los principios, pero también institucionalmente cómo logramos que eso suceda. Entonces, eso creo que es un tema importante, y que las organizaciones de la sociedad civil están haciendo hoy día un aporte, están mostrando que eso se puede hacer, que se puede organizar la gente, y por eso creo que es tan importante el trabajo que está haciendo Andrés, la Karina y Nicole también, desde los territorios, desde las organizaciones. Creo que eso es fundamental, poder como canalizarlo hacia un cambio profundo en la estructura del sistema político chileno. Hay una pregunta con lo que decía, de hecho, muy bien Pamela, con todo este marco que podemos generar como un nuevo Estado donde las personas puedan participar, no solamente, como decía ella, entre elecciones, sino en el proceso. Andrés, desde el ámbito más desde la ONG, de la sociedad civil, con la experiencia que estás teniendo ahora, ¿tú ves ánimo de la gente a participar? Porque también es un tema no menor, o sea, venimos de una sociedad donde no hubo formación ciudadana, recién en el último gobierno de Bachelet se instaló nuevamente la formación ciudadana, estamos volviendo a encontrarnos, estamos volviendo a debatir. Yo creo que lo que dejó el conflicto social de octubre fue que por primera vez muchas familias en sus casas a la hora del almuerzo o a la hora del té están hablando de política, porque muchas veces no se hablaba. Entonces tú que estás hoy día más en vinculación en el territorio, también Karina, desde el ámbito que también yo sé que está yendo mucho a terreno en este contexto, ¿ven que la sociedad quiere más allá de ir por el voto, sino más bien participar de manera deliberativa de como lo que estamos, de lo que creemos que es importante para mejorar como Estado, como país, generar esa instancia? Sí, qué interesante la pregunta, porque yo te voy a hablar desde la experiencia. La PAME habla de la academia y tiene la suerte de poder estar en esa tarea. Yo creo que la conversación es bien nutritiva en ese punto de vista. Yo te hablo de la experiencia, de mi trabajo nomás. Y en esa experiencia me tocó también estar 4 años liderando la unidad de participación y vínculo desde el Ministerio de Educación. Que ahí la Pamela me sacó del closet con el trabajo que hicimos para los encuentros de la Constitución durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Y no nos olvidemos que la pelea por la participación ciudadana formal
es una pelea que se dio desde la recuperación de la democracia. O sea, hay un colectivo de organizaciones sociales que trabajaron durante 22 años, sin descanso, para que en el Estado de Chile se legislara a favor de una ley de participación, que es la 20.500. Ley de participación, que si uno hace un análisis rápido, es una ley bien incómoda, ¿no? Porque es una ley bien incompleta, es una ley que le falta estructura todavía. Si bien tiene buenos principios y tiene un buen mensaje directo hacia las voluntades políticas de las autoridades que lideran las instituciones públicas, es una ley que carece de presupuesto, es una ley que no tiene política centralizada, pueden medir los avances, la implementación, las mediciones, las evaluaciones de los procesos participativos. La presidenta Bachelet en su momento hizo un levantamiento de información técnica para poder fortalecer la ley 20.500, eso todavía está ahí en terreno de nadie, quedó en descanso actualmente en el Congreso, no se está ni siquiera avanzando en las modificaciones de esta ley, de esta ley que hoy día está vigente desde el 2012. ¿Y por qué lo pongo a colación? Porque la participación ciudadana es algo que existe, como decía la Pamela, desde siempre, desde aquellos tiempos que la Pamela mencionaba de la educación popular y las organizaciones de aquellos colectivos que durante la época de la dictadura se tenían que organizar y tenían que poner los puntos de manera participativa, buscando consensos, disensos, e incluso denunciando vulneraciones de derechos. Y la participación ciudadana permea todos los estratos de la situación. Y hoy día a mí lo que me preocupa en términos como de diagnóstico es que tenemos un cuerpo legal, pero tenemos un cuerpo legal que no alcanza a hacerse cargo de esa participación vinculante, que es lo que hoy día la gente está pidiendo. O sea, hay un cierto cansancio, hay una cierta desconfianza, hay una cierta como falta de motivación por parte de la ciudadanía de tener que acceder nuevamente a los canales de participación formal, cuando estos canales de participación formal hoy día no cumplen. Entonces hemos visto progresivamente en los últimos 10 años, 15 años, que ha aumentado las manifestaciones de participación informal, que son las que no están reguladas y las que no son vinculantes. Bueno, en verdad no hay ningún proceso vinculante establecido por norma, pero los procesos, la vivencia de la experiencia participativa, desde lo que puede ofrecer el Estado y garantizar al Estado como en términos de entender la participación ciudadana como un derecho humano, es algo que hay que trabajar. O sea, si miramos el vaso medio lleno, avances normativos tenemos. Nos demoramos, pero tenemos. Pero hoy día hay que regularlo y hay que fortalecerlo. La participación ciudadana en el sistema educacional es bien crítico. Las federaciones de estudiantes han tendido a la baja, se están desapareciendo los estudiantes organizados al interior de la educación superior. Los consejos escolares en los establecimientos educacionales prácticamente están desapareciendo. En los últimos años de que se ha tratado de fortalecer esa normativa, como no es vinculante, como los consejos escolares no tienen ningún poder en la toma de decisión con sus directivos, están desapareciendo. Los centros de estudiantes a nivel básico y media están desapareciendo. La regulación del convenio 169 respecto a la consulta y participación de los pueblos indígenas no se ha respetado, por lo tanto se empieza a desaparecer esa confianza que en algún momento hubo respecto a esta nueva fuente normativa que se había aprobado a nivel internacional, y etcétera, te podría nombrar un montón. E incluso a nivel escala más chiquitita, los procesos participativos entre comunidades de juntas de vecinos, centros de madres, centros de adultos mayores, los centros deportivos, en su relación directa con los gobiernos locales, que son los municipios, también han tendido a desaparecer, porque hay muchos vicios entre medio, y finalmente las municipalidades tampoco han implementado de buena manera las normativas que están aprobadas por la ley 20.500. Y ahí, lamentablemente, tenemos un cuerpo normativo sobre el cual hay que fortalecer y hay que echarle harta mano para que se puedan cumplir y garantizar ese derecho, pero la experiencia hasta el día de hoy es bien insatisfactoria. Ahora, lo que pasó en octubre, como decía la PAME, se pone en relieve una serie de demandas que venían hace harto rato, no es una demanda que apareció ahora en octubre de la noche a la mañana, lo que pasa es que ahora estallaron, porque se juntaron todas, y ya fue como una insolencia al esperar a que alguna cuestión cambie, entonces salimos todos a la calle a manifestar, ¿no? Pero no nos olvidemos de una cosa, el proceso constitucional se viste de un componente participativo, pero todavía no lo adquiere. Entonces tenemos que estar súper atentos a eso. O sea, el aumentar la participación en la elección del 25 de octubre en el plebiscito es fundamental porque es el punto de partida del proceso. Una vez que tengamos una alta participación ciudadana en el plebiscito, tenemos que trabajar de la manera más colaborativamente posible entre todos los organismos sociales que existan para que esa participación del plebiscito permanezca durante todo el proceso constitucional, y ojalá se establezca, y ojalá los convencionalistas, si es que hay una prueba en el plebiscito, ojalá los convencionalistas se pongan de acuerdo, una vez que se hagan las elecciones de abril, en que se tienen que definir normas de vínculo con la ciudadanía durante el proceso de redacción de la nueva Constitución. Si eso no sucede, vamos a poner en riesgo nuevamente la credibilidad,
el entusiasmo, la confianza y las ganas de la ciudadanía de tener un poquito más de poder para poder participar de manera vinculante en la toma de decisiones desde el sector político. Entonces, es muy importante que cuidemos el aumento de la participación en las elecciones del 25 de octubre, en el plebiscito de entrada, en las elecciones de abril, durante la redacción de la Constitución, tiene que haber un mecanismo de participación, ojalá que eso se defina pronto, y así llegar a un plebiscito de salida con una participación lo más aumentada posible para que sea súper legítimo el resultado y la aprobación de la nueva redacción de esa Carta Magna. Y de ahí en adelante, si eso sucede bien, o sea, plebiscito, elecciones de abril, proceso constitucional y plebiscito de salida, es muy probable que el mecanismo que venga después de regulación de la democracia tenga altos componentes de participación y podamos efectivamente pasar de una democracia representativa como la tenemos hoy día, con los problemas que eso tiene, porque hay un alejamiento de la ciudadanía con sus representantes, y está es evidente en un montón de estudios, experiencias y informes, pero tenemos que ir acercándonos a una democracia representativa, mixta, con una democracia participativa. No sé cuál será el nombre técnico de esa mixtura, pero tiene que haber un mayor componente de participación en la democracia actual, participación vinculante, con la mayor diversidad posible de mecanismos, en relación con la mayor diversidad de comunidades también, que es un desafío no menor, para que efectivamente lo que suceda ahora, desde el estallido hasta el plebiscito de salida, esta experiencia ciudadana colectiva que vamos a vivir y que vamos a enfrentar, permee y permanezca por siempre. No veo concebible, y me parecería ridículo, que llegáramos a una redacción de una nueva constitución donde la nueva Carta Magna no defina la participación como un derecho humano, no lo establezca como un derecho a garantizar, y donde no tengamos mecanismos de participación vinculantes, permanentes, rigurosos, institucionalizados, que busquen aumentar y fortalecer el vínculo entre el poder político formal y la ciudadanía en su diversidad de expresión. Si eso no sucede, si salimos de un plebiscito de salida sin ese componente asegurado, creo que arriesgamos mucho a que las instituciones formales o el sistema democrático que se defina en la nueva Constitución sea nuevamente en el corto plazo cuestionado, criticado, y se genera nuevamente la desconfianza en las instituciones formales que estamos viendo hoy día en Chile. Gracias. Karina, ¿cómo lo ven ustedes? Tu micrófono. Ahora sí, me retrocedo. Creo que es súper importante considerar que durante los últimos 50 años la democracia, bueno, primero, mejor, los últimos 30 años, porque antes había dictadura, los últimos 30 años la democracia más bien se concibió como un significante que había, evidentemente, no existía durante el periodo de la dictadura militar, cívico-militar, pero al mismo tiempo no se construyó que era un espacio distributivo de poder, sino que era un espacio de no estar reprimido por el Estado. O sea, son dos momentos políticos muy distintos uno del otro. Y esa fase ya se superó. O sea, acá el concepto de la democracia, hay generaciones que todavía la tienen muy apegada exclusivamente a la relación de un sistema totalitario, de una dictadura, versus algo que genera libertad. Cuando pasan las generaciones, 2, 3 generaciones, te dicen que la democracia es mucho más que eso, que no es solo la garantía de poder tomar decisiones, de opinar, de la libertad del derecho de expresión, sino que tiene que ver con los derechos que más están relacionados con la vida cotidiana de las personas y la garantía de la vida, porque esa mínima, eso que fue en los 80, 90 nuestra máxima, hoy día ya no es nuestra máxima. O sea, no la podemos seguir mirando desde la misma perspectiva, entonces hoy día es nuestra mínima. Por cierto que siempre acá no solo la democracia va a tener una finalidad participativa y va a generar una retroalimentación de sí misma como sistema político de un país, de un Estado, en la medida que esto sea distributivo de poder. O sea, no sacamos nada con juntarnos a soñar el Chile que queremos si al final no estábamos decidiendo nada. Los COSOC, al principio la gente empezó a participar, pero cuando se dio cuenta que en realidad estaba ahí y se definía cualquier otra cosa, y no eran deliberativos, en realidad la gente empezó a no participar. Lo mismo pasó, ¿se acuerdan? Con las mesas técnicas que levantaban. Yo me acuerdo de la mesa de Engels, la comisión Engels, donde se expusieron muchas cosas, y cómo terminó el proyecto ingresado de la comisión Engels, cercenado completamente en el Congreso, o la comisión por las ISAPRES, que era que evaluó que el sistema ISAPRE era malo, pero al final terminaron con otras reformas. O sea,
la deliberación de la participación solo va a tener efectividad en la medida que sea realmente distributiva de poder y que distribuye el poder entre la ciudadanía, porque acá lo que la ciudadanía manifestó en octubre y que hasta el día de hoy lo siente muy, muy latente y muy fuerte y es como grotesco, es que el mercado subordina al Estado, sobre todo en un proceso de pandemia. O sea, eso ya chocó, eso como que ya no... es como cuando en el 2011 la palabra lucro significó algo horrible, malo, perverso. Bueno, esto también está pasando acá, pero por eso creo que ahí hay mucha responsabilidad de las conducciones, y creo que ahí tiene que ver conducciones políticas, conducciones sociales, de generar que ese contacto no se pierda, porque la gente no se puede sentir nuevamente defraudada. Y ahí tenemos responsabilidad todo el mundo académico, porque es cierto que la participación o la educación cívica ha sido profundamente débil, pero los que han propuesto la salida a la gran crisis que empezamos a vivir desde octubre fue la misma ciudadanía que no tenía las herramientas, no fue el sistema político, no fueron las personas cultas de la política las que entregaron las respuestas. Entonces creo que el ejercicio político es mucho más humano de lo que se pretende hacer creer. Y en eso yo tengo mucha fe aún, porque siendo cientista político creo que lo más relevante para nosotras es que se entienda la política como una forma de vida. La política es una decisión constante, son tomas de decisiones todos los días, a cada rato, con nuestras familias, con nuestros entornos, con nuestro trabajo, con la política como sistema. Entonces ahí creo que se cumple un rol que por más allá que Chile careciera de una formación cívica, estructural, normativa, sí hay un componente natural del ser humano político. Y ahí creo que pudiésemos todos colaborar, nosotros trabajando a full con la campaña del apruebo, por convención constitucional, por cierto. Y también creo que el rol de hoy día es empezar a generar cosas que faciliten la participación. Por ejemplo, ayudar a las personas a saber cuáles van a ser sus locales de votación, porque hay algunos que van a cambiar, producto de que van a aumentar los centros de votación. Y la gente no sabe cómo puede saber cuál es su local de votación, dónde tiene que ir a votar, cuáles van a ser los mecanismos de ayuda para lo que significa el plebiscito seguro. Y de ahí en adelante, cuáles son todas las otras participaciones que se van a dar en términos electorales para que haya una política participativa efectiva, que podamos tener en realidad una democracia, no como una dicotomía de la dictadura, sino como un sistema de derecho. Yo no sé si es más participativa o deliberativa o comunitaria, no sé. Lo que a mí me interesa es que la democracia tenga el germen original, que es la distribución del poder. Por eso no hay otro sistema mejor que la democracia para para los estados, para las sociedades, porque por eso es perfectible, por eso no es perfecto, tiene sus desajustes, pero es el único que genera mejores condiciones para la redistribución del poder. Eso. Gracias, Karina. Tengo dos preguntas que lo voy a aprovechar al tiro para que lo podamos poner en el debate de conversación que estamos teniendo. Hay una que lo dice Rodrigo Villegas y dice: al no tener instancias de participación vinculante, ¿no será que estamos permanentemente en un simulacro de participación ciudadana? ¿Cómo estimular desde la propia redacción de la nueva Constitución que las autoridades públicas se sometan a la voluntad popular más veces que cada 4 años? No sé si ahí Pame o Andrés puedan aportar qué les parece o responder esta pregunta. Bueno, voy yo. Quiero partir un poquito así de lo que comentaban Andrés y la Karina. La Karina hizo una definición de democracia que se llama democracia churchilliana, porque Winston Churchill era el que decía que la democracia no es el mejor sistema político, pero es mejor que todos los demás porque permite que la mayoría de las personas participen, y yo creo que eso es cierto. Comparto 100% la tesis que se ha planteado acá, que el clivaje hoy día no es dictadura-democracia. El clivaje hoy día es un clivaje de modernización. O sea, tenemos un sistema más moderno basado en derechos sociales o no.
¿ya? Eso lo comparto 100% y me encanta escuchárselo a Karina, que lo diga así con todas sus letras, porque creo que es un debate que también hay que poner. Esto yo lo vengo planteando hace tiempo con otros colegas, hemos escrito sobre eso, como pasar al periodo post-transicional, si eso ya no está. Claro. Pero en la elite sigue un poquito esa conversación y uno lo ve cuando uno va a cualquier debate constitucional y dicen que la constitución se tiene que cambiar porque la hizo Pinochet, y yo digo, bueno, eso le hace sentido a alguna gente, pero a la mayoría ya no. A la gente, hoy día a la gente le hace sentido porque quiere una sociedad de derechos, quiere un Estado que sea social, o sea, son otros valores, ¿ya? Dicho eso, y a partir de lo que plantea André y de las preguntas, yo creo que acá hay una cuestión bien clave. Nosotros tenemos una sociedad muy desigual. Chile es el país dentro de los países OCDE con más altos niveles de desigualdad, ¿ya? Todos los estudios comparados muestran que los niveles de desigualdad socioeconómica tienden a reproducirse en el proceso legislativo y en la política, ¿ya? Porque finalmente los que llegan a tomar decisiones son personas que representan, ¿ya?, a los sectores más acomodados con más educación. Si uno mira un mapa, y Andrés, como buen arquitecto, ha mirado muchos mapas, ¿quién vota en Chile? La gente que tiene más recursos y que tiene más educación. Entonces, la primera acción que uno tiene que promover desde una perspectiva democrática, progresista, desde la sociedad civil, es transmitirle a la ciudadanía la importancia de que el voto es clave para generar el cambio. Yo creo que si bien es cierto que es la ciudadanía la que ha promovido esto, también hay ciertos sectores políticos que han tenido capacidad de reaccionar. Los alcaldes, por ejemplo, que fueron los primeros que promovieron el plebiscito, cuando sabíamos que legalmente era imposible hacer un plebiscito constitucional desde las municipalidades, pero ellos se juntaron, hicieron ruido, lo armaron, hasta que se logró presionar y se hizo el cambio constitucional, porque finalmente también la ciudadanía chilena, como yo decía al principio, cree en la democracia, a la gente le gusta el cambio institucional, entonces quiere ir a votar, pero a pesar de eso, también hay muchos sectores de la élite que no creen en la participación aún, ¿ya? Porque por distintas razones, que la participación es compleja, que es cara, que es lenta, que ya, los 10.000 razones. Pero yo de verdad sostengo que hoy día la democracia es imposible sin participación y sin deliberación. Pero para eso tenemos que dar un paso más y tenemos que proponer esos mecanismos. Cuando yo estuve en la mesa técnica que hizo la reforma del capítulo 15 y discutimos mucho sobre esto, ¿ya? Obviamente no logramos tener mayoría para que eso se incluyeran en la reforma del capítulo 15, tampoco logramos la mayoría ni para la paridad ni para pueblo indígena, y eso tuvimos que promoverlo en el siguiente paso y se logró por lo menos paridad e incorporación de independientes en la convención. Pero sí ahí se planteó claramente, ¿ya? Y cualquiera puede ir a ver las actas de la mesa técnica, que están todos los videos en la página del Senado. Nosotros un grupo planteó que la Convención Constitucional tenía que tener mecanismos de participación vinculantes. Yo eso coincido 100% con lo que dice Andrés. Si uno mira las asambleas constituyentes de otros países de América Latina, ¿ya? El gran problema que tuvieron es que no hubo participación durante la asamblea. La gente votó, eligió a los asambleístas y después los asambleístas se encierran. Y eso genera un problema, una desafección desde la ciudadanía. Pero hay otros ejemplos, por ejemplo Brasil, que cambió su constitución por el Congreso en el año 88, cuando fue la transición a la democracia. Los brasileños sí hicieron mecanismos de participación y escuchaban a todas las organizaciones, y eso tuvo mucha más legitimidad, ¿ya? Entonces, yo creo que hoy día ya tenemos varios espacios de participación, porque votar por la idea de una nueva constitución, después elegir a los convencionales, elegir el órgano, vamos a poder definir, inmediatamente digo, por favor, voten convención constitucional 100% electa, porque esa es la paritaria, esa es la que nos va a permitir avanzar a que sea distinta el debate. Pero es crucial que una vez que se elijan los convencionales constituyentes, el reglamento de la convención incorpore mecanismos de participación vinculantes. Y yo creo que ahí hay una tarea muy importante de los organismos de la sociedad civil, de los partidos, también de los académicos, los centros de estudio, que es proponer cuál va a ser ese mecanismo, concordarlo y empujarlo,
porque si no hacemos eso, ya nos vamos a quedar en conversar, pero a eso es lo que yo me refería cuando hay que incorporar mecanismos de democracia deliberativa institucionalmente, porque para la democracia representativa tenemos un montón, tenemos un sistema electoral, tenemos regulado hasta el tipo de lápiz con que uno va a votar, ¿me entienden? La hora, la mesa, todo eso, pero no existen regulaciones sobre la deliberación y la participación. La ley 20.500, que yo creo que fue un impulso bien importante al principio, ha sido muy difícil implementarla, ¿ya? De hecho, por eso no fueron los COSOC, por ejemplo, los mecanismos de participación en el año 2016, que podrían haber sido, pero por las limitantes, eso no se pudo hacer, y por eso se optó por el autoconvocado, porque fuera la ciudadanía la que se organizara. Pero yo creo que esa es la tarea hoy día, o sea, como poner en la mesa mecanismos de participación para la convención, y yo creo que ahí Andrés como que da en el clavo, es decir, bueno, si eso resulta bien, obvio que lo que viene va a ser mejor, ¿ya? O sea, pero yo creo que tenemos que salir, así como Karina decía, ya salgamos del clivaje dictadura-democracia, tenemos que salir también como de la crítica a la élite, al partido político, y empezar a hacer cosas. Eso significa ir a votar, ¿ya? Porque obviamente si cambiamos eso tan básico, que es que no solamente voten las personas con más recursos, los más educados, va a cambiar el escenario político. Y vamos a poder elegir otro tipo de representantes, otro tipo de personas con otros valores, con otras formas de ver la política, que, o sea, no sé, yo voy a miles de foros y claramente, no solamente las generaciones más jóvenes, sino que también gente que antes no estaba como en el debate público, viene con otras visiones, con otras formas. O sea, yo creo que ideas hay, pero eso hay que irlo aterrizando. Entonces, de las preguntas que hacía Rodrigo, y bueno, claro, yo creo que toda esa, hay que generar esos mecanismos para poder garantizar que la gente participe de una manera vinculante, ya, porque no existe legalmente, no, hoy día no lo tenemos así. Entonces eso hay que imaginarlo, hay que diseñarlo, hay que hablar con los parlamentarios, hay que hablar con todo candidato convencional constituyente, habrá que pedirle que se comprometa que en el reglamento va a pedir el mecanismo de participación, y esas son las tareas de ahora. Ahí interesante lo que das justo en el clavo. Tengo dos preguntas, una para Andrés y otra para la Karina. Karina, ustedes como desde el ámbito más político, ¿están pensando ya están dialogando o han reflexionado en torno al reglamento que se viene? Porque igual es una disputa súper interesante, porque al final, si sabemos que van a votar los mismos de siempre, lo que hay que hacer es aumentar la participación para que no elijan los mismos clivajes de siempre, para que no parezca una Cámara de Diputados 2.0, pero también significa de qué manera va a participar la ciudadanía, porque cuando uno está en el terreno y uno empieza a hablar a la gente sobre el proceso constituyente, al fin y al cabo, y en palabras comunes, la gente quiere ser escuchada y que lo que dice se pueda verse de alguna manera en este esquema constitucional o en esta política pública o en esta acción que está haciendo el municipio. Ustedes como desde el ámbito del Frente Amplio, del ámbito de la política, ¿están desdibujando ya cómo se van a preparar después de la elección de los convencionales? ¿Cómo va a ser este ámbito metodológico? Lo mismo Andrés, desde la sociedad civil, ¿están ya haciendo algo? Así que te doy a ti primero, Karina, el espacio. Sí, primero yo creo que es un ejercicio que es mucho más complejo de lo que uno cree, porque más allá de que en nuestro país se venía abordando hace mucho tiempo la idea de una nueva constitución, esto no es reciente, también no teníamos claro cómo hacerlo. Creo que llegó el 15 de noviembre y todos los que habíamos dicho hace por tanto tiempo dijimos, ya, ¿y cómo ahora? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que ahí hay también una responsabilidad colectiva de la ciudadanía, de los partidos políticos, las organizaciones sociales por una nueva constitución, que siempre lo vimos como un imposible, entonces nunca nos pusimos en el imaginario cómo tenía que ser. Es más, ese día y el día anterior del 15 de noviembre, las discusiones de si era 60-40, 80-20, si eran todos electos, por eso se hace también la consulta del sistema, porque no había claridad y no había acuerdo entre quienes incluso habían llamado históricamente hacia una nueva constitución, incluso participado del proceso de discusión constitucional que había hecho la presidenta Bachelet. Entonces, por una parte creo que es un ejercicio que significa
tener la agilidad política para pensar el futuro, pero al mismo tiempo el pragmatismo para implementar las condiciones y tu correlación, por decirlo así, tus correlaciones de fuerza, en la nomenclatura más clásica de la política, porque aquí tú no estás debatiendo solo algo sobre un algo etéreo. Esto es mucho más concreto, entonces lo concreto a veces es más complejo que eso etéreo. Entonces yo creo que se están abordando mecanismos, yo creo que la primera prioridad hoy día de los sectores políticos es cómo fortalecer el apruebo. Creo que el 18 de octubre generó un momento, yo soy muy de la corriente del populismo a izquierda, en que estoy convencida de que hubo un momento destituyente desde el 18 de octubre en adelante, y que ese momento destituyente estableció algunos roles y figuras respecto a lo que pasaba en nuestra democracia. Por una parte, había un gran villano que podía dibujarse como Sebastián Piñera, el presidente, el gobierno, Andrés Chadwick, y lo que significa el ejecutivo, carabineros, toda esa confrontación que hay, y hay un gran héroe donde se identifica a la ciudadanía como que sale a entregar todo lo que le queda después de tanto abuso y se enfrenta al poder y empieza a cambiar esa estructura. Y yo creo que hay un líder, o una lideresa en realidad en este caso, que creo que es el apruebo, que es la campaña de la nueva constitución. Ese líder que va a unificar para ordenar un nuevo escenario es la nueva constitución, y por tanto hoy día el apruebo y convención constitucional. Entonces creo que ahí hay un eje ordenador. Creo que la participación electoral es muy compleja predecirla en nuestro país por las condiciones actuales. Yo no creo que vayan a votar los mismos de siempre. Tampoco puedo decir que va a ser una participación abismante, porque creo que no pasé el ramo de bola de cristal, porque la participación de los jóvenes no sé cómo va a ser, la de los adultos mayores producto de la pandemia. Creo que es muy impredecible la circunstancia. Entonces, primero yo creo que los sectores que están por el apruebo tienen que generar una coordinación para focalizarse, y se está trabajando. Hace unos días atrás salieron una reunión de los presidentes de los partidos, desde las bancadas parlamentarias, se está trabajando por el apruebo, incluso transversalmente de los pocos que quedan de la centro derecha que están por el apruebo. Y creo que hay que fortalecer esa idea de los nuevos bordes y marcos democráticos que tiene el país. Y ahí pasar a abordar lo otro, porque yo creo que las etapas van a ser súper compactas, pero van a requerir agilidad política y va a requerir tomar decisiones políticas. No a soñar qué decisiones políticas vamos a tener que tomar, porque es súper corto el tiempo. O sea, elección del plebiscito, después elección de los convencionales, dentro de elecciones municipales, Claro. dentro de un año intensamente electoral. Entonces creo que las cosas no van a ser así. Creo que hay que entender que no es el mundo ideal. Primero, yo creo que es súper importante, sobre todo para los sectores de la centroizquierda y de la izquierda y progresismo, entender que no estamos en el mundo ideal, que nuestro plebiscito está en un contexto muy complejo, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Creo que la pandemia es lo único que complejiza este carácter, porque para que hubiese cambiado, para que se den las condiciones de un plebiscito, lo que tenía que haber era una movilización que sacara del punto de inercia la política, o sea, se requería una tensión. Entonces, creo que el conflicto mayor que tenemos hoy día con el plebiscito es la pandemia, no la conflictividad social o política, la tensión política. Yo creo que en realidad a mí eso no me provoca problema. Creo que el problema, por ejemplo, de la oposición no es el presidente Sebastián Piñera o la derecha, porque ellos cumplen el rol que quieren cumplir con su modelo, con su sistema. Muchas veces nosotros tenemos nuestros problemas dentro de la oposición, que no sabemos cómo poner nuestros bordes. Yo creo que es desde ahí donde más debemos preocuparnos para que la participación ciudadana sea protagonista. Yo creo que es el momento también que las banderas de los partidos no quiera robarle el protagonismo a la participación ciudadana. Yo eso creo. Más allá que soy súper militante, soy militante comune y consejera y fui presidenta de partido y todo eso, yo creo que hay que saber cuándo es el momento de cada uno. Y de la apruebo y la convención constitucional es de la ciudadanía. Eso es parte también de la nueva democracia, entender de que también existen protagonistas que son personas comunes. Andrés, ustedes que han estado reflexionando cómo aportar ustedes de la ONG
cómo potenciar este proceso constituyente con mecanismos o también con lo que ustedes están viviendo en el territorio? Sí, sí, qué buena pregunta. Yo no soy militante, no pertenezco a ningún partido. eh, Creo mucho en los partidos políticos y creo que merecen prontamente ser fortalecidos, además porque son un componente esencial para poder continuar con la democracia. Em, que no se nos olvide que la ciudadanía, después de octubre, ganó cancha y somos nosotros los ciudadanos quienes vamos a tener que decidir si queremos cambiar o no queremos cambiar la Constitución. Hay un paso logrado desde la ciudadanía, importante. Después voy a explicar por qué lo digo. Después tuvimos en el mes de marzo una votación maravillosa respecto a la posibilidad de que existiera una paridad de género en un 100% en una de las dos convenciones. Acuérdense que la convención, la convención constitucional va con un 100% de paridad de género, no la comisión mixta. Después apareció el debate sobre, porque los partidos políticos hoy día están tan cuestionados por la ciudadanía, que es el discurso que ha permeado con mucha fuerza durante los últimos años, ¿por qué no podemos garantizar la participación de los independientes? Se ganó el debate sobre incluir a los independientes en las elecciones de abril, bajo la fórmula que tenemos de los distritos, etcétera, pero los independientes hoy día podrían participar como candidatos. Y se están organizando, y hay varias organizaciones de grupos de independientes a nivel barrial y a nivel de diferentes grupos que se están movilizando en este momento para empezar a hacer campaña, lo cual es una muy buena noticia. Nos queda pendiente el debate sobre los escaños reservados por los pueblos indígenas, que seguro que se va a ganar. Hay que discutir quiénes van, cuántos van, a quién representan y cómo se dictamina el funcionamiento de esos grupos, pero esa pelea seguramente va a salir en positivo. Y además, aún mejor, si es que se pueden ganar también los escaños para las personas con discapacidad, que es otra de las demandas que está haciendo un movimiento ciudadano bien potente en este momento. Con todo eso, yo creo que tenemos todas las piezas del juego ideales para que la ciudadanía participe activamente desde el principio hasta el final, y por siempre, que esta cuestión no vuelva a cambiar. Pero caer nuevamente en la idea de que el elemento clave que nos falta es resguardar, y en eso nosotros desde la hora nos toca participar, somos súper insistentes en resguardar la participación vinculante de la ciudadanía durante todo el proceso. No basta con la participación electoral. Tenemos que generar una experiencia de participación vinculante en todo el proceso para que esto se garantice después en todo el trabajo y en la entrega de poder a la ciudadanía en la generación de política pública participativa, en todo ámbito de cosas. Desde la hora nos toca participar, como les contaba antes, estamos ahora en la etapa de formación ciudadana. Nosotros no salimos a la calle a hacer campaña a favor del apruebo o del rechazo. Lo que estamos haciendo, la estrategia de las organizaciones de la sociedad civil, que son muy diversas, hay muchos colectivos de un sector. Nosotros no somos juntas de vecinos, no somos colectivos de base, somos fundaciones desde las más clásicas y las más grandes que se puedan conocer, hasta las más pequeñitas que están viendo temas medioambientales y están trabajando con colectivos indígenas, etc. Estamos en la etapa de formación ciudadana para que la ciudadanía tenga el conocimiento y pueda hacer una reflexión crítica y que se dé cuenta de la importancia que significa poder marcar un voto sobre cambiemos o no cambiemos una constitución. ¿De qué manera se hace esa reflexión crítica? Introduciendo contenido sobre la importancia del derecho a la participación, sobre entender la importancia que implica involucrarse con una constitución y qué significa la constitución en nuestras vidas, y hay una información más técnica, si lo podemos llamar de alguna manera, que tiene que ver con de qué manera entender qué significa este proceso constituyente en general, en su totalidad, en el fondo, con todo lo que hemos estado hablando antes. Y lo que viene que esto es bien anecdótico, porque va a ser una experiencia bien interesante de medir y de evaluar, por consecuencia de lo que puede pasar después, pero entre el plebiscito de octubre y las elecciones de abril, vamos a implementar mecanismos de vínculo y de participación ciudadana para recoger propuestas, ideas, demandas, temáticas, categorías, que tengan relación directa con la arquitectura de la Constitución, donde la ciudadanía le pueda entregar a los candidatos y candidatas que parten sus campañas durante el mes de enero, les puedan entregar, podamos conducir estas visiones de la ciudadanía diversa, a los candidatos para que ellos puedan establecer un compromiso en ciertas posturas y para que así puedan ser electos por esta ciudadanía. Y en eso le vamos a poner con mucha fuerza. O sea, queremos garantizar un proceso participativo incidente a los candidatos y candidatas que van a llegar a abrir, sean de partidos políticos, sean de sectores independientes, sean de donde sean. Pero queremos que los candidatos que lleguen a las elecciones de abril sean candidatos que se comprometan al menos en los puntos y aquellas cuestiones que más le influyen a aquellas comunidades que históricamente han sido vulneradas en derecho.
migrantes, indígenas, con discapacidad, diversidad sexual y de género, mujeres, niños, niñas y adolescentes, entre otros, privados de libertad y entre otros. Y lo que queremos hacer después, desde las elecciones de abril al plebiscito de salida, que este proyecto es, es bastante ambicioso y es bastante largo, pero hasta el momento nos ha ido bastante bien, es poder incidir y mover la cancha y hacer ruido y molestar a las instituciones y a los candidatos que van a haber sido electos para que incorporen la participación ciudadana como un derecho a la Constitución, para que incorporen mecanismos de relación con la ciudadanía y para que vayan de alguna manera discutiendo los temas de relevancia para el país en base a las posiciones que tienen estos diferentes grupos de la sociedad civil. Entonces el proyecto ahora nos toca participar, en este momento está en formación, después entramos a participación y después entramos en una etapa de incidencia que va a ser bien interesante. Por la pandemia hemos tenido que hacer cambios y reflexiones varias, hemos tenido que cambiar estrategias, estamos trabajando hoy día con fuentes de información digital, estamos llegando a todas las radios rurales, comunitarias y locales de los lugares más extraños y lejanos que pueden haber en el país para que la gente se informe a través de las radios porque no tienen acceso a internet, no tienen acceso a los dispositivos digitales, entonces tenemos que ser lo más diversos posible. Y además estamos trabajando con el CERVEL, estamos tratando de trabajar con el CERVEL, estamos generándole propuestas al CERVEL. Ayer no sé si supieron, pero se aprobó, a propósito de una presión que hicimos desde la sociedad civil muy fuerte y muy insistente, se aprobó la posibilidad de que exista una mesa amplia de trabajo y colaboración dentro del servicio electoral, justo en paralelo cuando se están entregando mayores facultades por parte del legislativo para que el CERVEL tenga mayores atribuciones respecto a las medidas sanitarias y seguridad. Aparece esta mesa de la sociedad civil, mañana tenemos una reunión nuevamente con el CERVEL a las 10 de la mañana, donde le vamos a presentar en conjunto con el Colegio Médicos y con otras organizaciones, con otros sectores de estudio, incluidos Chile 21 y varios más, le vamos a entregar una serie de propuestas y medidas para que el proceso cumpla en términos de seguridad, en términos de participación, en términos de inclusión y en todos los ámbitos que tienen que ver con aumentar la participación electoral. Entonces yo creo que estamos llenos de componentes para que la ciudadanía mire, Perfecto. tenga buena fe y se anime y participe de manera masiva en el plebiscito y de manera masiva en todo el proceso que parte el 25 de octubre y no se acaba hasta el plebiscito de salida, así que tenemos harto rato para poder participar. Karina, te dejo unas palabras de cierre porque sé que estás comprometida con otra cosa, así que también para que puedas cerrar una intervención. No, muchas gracias por la invitación, creo que estuvo bien nutrida la discusión y creo que se van encontrando los puntos que muchas veces se creen que están alejados. Y eso creo que es súper sano además transmitirlo. Saber también que van a haber puntos de diferencia, pero en adelante, que tienen que ver con otra discusión, incluso con nosotros mismos. O sea, yo conmigo misma tengo todos los días conflicto cuando evalúo estas cosas, cuando veo el proceso constitucional, pero creo que no significa que eso nos tenga que detener. Así que muchas gracias por la invitación y espero verles pronto. Muchas gracias, Karina. Éxito en tu próxima sesión. Tengo dos preguntas de cierre a los otros panelistas que son de la gente que nos está escuchando y lo quiero colocar en la mesa porque también es parte de lo que hemos estado conversando. Una que tiene que ver con cómo podemos fomentar y respetar la participación de las mujeres en democracia. Es un tema súper complejo, la participación femenina siempre ha sido una brecha, no solamente en la inserción laboral, pero sobre todo en el proceso de toma de decisiones y de participación, las mujeres siempre tienen una brecha de participación, entonces, ¿cómo lo ven ustedes ese desafío? Pero el otro que lo dice Guillermo, ¿creen ustedes que se descentralizará el poder y por ende la toma de decisión? ¿Ven posible la descentralización del poder y toma de decisiones en nuestro país? Los dejo estas últimas dos preguntas de esta ronda, esta discusión que hemos tenido. Bueno, parto yo. Con respecto al tema género, yo creo profundamente en la democracia paritaria, ¿ya? Creo que nosotros tenemos que aspirar a eso. Bueno, Chile ya puso un pie en ese sentido con la Convención Constitucional Paritaria. Cuando empezamos en el debate de la paridad, todo el mundo pensaba que era imposible lograrlo. Y bueno, un grupo, bueno, yo me tocó participar no solo en la mesa técnica, sino que en toda la discusión sobre eso, y a partir de una experiencia concreta que ya existía en Chile, que es el Colegio de Abogados, que eligieron por primera vez el primer organismo paritario que hay,
empezamos a diseñar un modelo y ese modelo se aprobó en el Congreso con amplio apoyo, con mucha presión de la sociedad civil, y creo que eso va a fortalecer fuertemente la democracia, porque también cambia una lógica. Me acuerdo cuando recién empezamos a hablar sobre las cuotas hace tiempo, cuando se cambió el sistema electoral binominal en 2014, y no, decían como que eso eran mecanismos como para sobrerepresentar una minoría, una cosa ridícula porque en Chile el 52% de la población son mujeres y tenemos el 23% de representación. Entonces es bien insólito, pero incluso desde el discurso, desde tratar a las mujeres como una minoría, ya, bueno, representa una cuestión mucho más estructural de la sociedad, que vivimos en una sociedad que básicamente se estructura con un rol de la mujer acotado. Entonces, todos los mecanismos que vayan a representar a las mujeres van a empujar ese cambio cultural. Y yo creo que son necesarios y me parece que en ese sentido es importante. La descentralización es otro gran tema. Bueno, Chile es un estado central, unitario, eso viene de una tradición larga, latinoamericana, de hecho. Pero yo creo que la necesidad de la distribución del poder territorial es clave. O sea, vamos a enfrentar, como bien decíamos, junto con las elecciones de los convencionales constituyentes, las elecciones municipales, por primera vez las elecciones gobernadores regionales. Y ahí hay como un desafío importante también de no solamente descentralizar desde Santiago a las regiones, sino que también desde las capitales regionales a las provincias y a las comunas, porque también sabemos que Chile reproduce esa cultura de la centralización a nivel regional. ¿Ya? Entonces creo que también es importante plantearlo. Y hay que ver, porque yo creo que todas estas cosas que lo estamos enfocando más desde el sistema político, pero eso obviamente va a impactar en un modelo de desarrollo. Yo creo que otra cosa muy importante que no alcanzamos a debatir acá, pero que sí se ha demostrado que estamos cerrando un ciclo y el modelo de desarrollo que teníamos también cerró ese ciclo. Ya no es suficiente, no es pertinente, no podemos vivir en una sociedad hiperindividualista, donde las personas no tienen garantizado sus condiciones mínimas de bienestar, de sobrevivencia, el tema de la desigualdad. Creo que hay que pensar también y en eso proponer modelos. La descentralización del poder es muy importante para lograr ese objetivo. Así que creo que, como decía Andrés, tenemos como 2 años para hablar de todas estas cosas y lo importante es que las ideas que andan dando vuelta se pongan en debate, se pongan en discusión, que circulen y que vayamos participando. Esto va a ser, creo que, estamos en un momento histórico, en una coyuntura crítica. Creo que no solamente nos vamos a acordar por el 2020, por la pandemia, por todos los meses que hemos estado cada uno circunscrito al lugar donde vive, sino porque también están cambiando de una manera dramática las cosas en Chile, en el mundo, y eso en unos años más vamos a mirar para atrás y vamos a ver que vivimos ese momento histórico y tenemos la oportunidad, y yo creo que eso es lo que hay que hacer, tomar esa oportunidad y darle un giro a lo que ha ido sucediendo. Gracias, Pamela. Andrés. Me encanta escuchar a la Pamela porque aprendo caleta. Sí. Yo sobre los derechos de la mujer, la participación de las mujeres, el reconocimiento político, social, cultural, en todo ámbito, una batalla adquirida. Yo trabajo principalmente hoy día con puras mujeres en el proyecto, ahora nos toca participar, somos poquitos hombres, o por lo menos los que se identifican en ese género, somos la minoría del equipo, lo cual es una fortuna, y en general nos ha sorprendido, lo hemos conversado harto con la Marcela, que los liderazgos en regiones, desde las organizaciones sociales y desde las redes de organizaciones sociales, son principalmente feministas. Y eso yo creo que el movimiento feminista, si bien ha sido cíclico durante décadas, hoy día nuevamente está marcando la pauta respecto a los cambios de dignidad e igualdad que merece el país. Entonces, ahí nosotros en la seguidilla, en lo que se puede apoyar y apuntalar, queda un montón por tener igualdad de género en este país. Creo que estamos avanzando en términos de visibilidad muy fuerte y se agradece, pero hay muchas deudas pendientes por resolver todavía. Así que yo creo que queda movimiento feminista para rato, y ojalá esto se mantenga, se sostenga con la misma fuerza que ha sido hasta el día de hoy. No nos olvidemos que el movimiento feminista es el principal impulsor del movimiento estudiantil también. Hoy día la revolución que vimos desde octubre a la fecha en las calles
fue también el movimiento feminista el principal impulsor de esa dinámica y esa reacción que hubo por parte de la sociedad civil. Y yo en lo personal siempre tengo el movimiento feminista como principal referente por la causa de la diversidad sexual, que fue el movimiento feminista en los 70, en los 80, el que le dio piso a las causas de la diversidad sexual para poder pelear la igualdad de derechos políticos y civiles. Respecto a la descentralización del poder, creo que habían mencionado, junto con lo que decía la PAME, con toda su experiencia y conocimiento, eh, la participación ciudadana vinculante y real es repartición del poder. O sea, es entregarle poder a la ciudadanía para que pueda tomar decisiones sobre aquellas cuestiones que afectan en su vida y en la vida colectiva. Así que ahí, si es que eso lo logramos de aquí a un par de años más, hay una descentralización del poder importante. Eh, y creo que la descentralización del poder no solamente pasa por una cuestión geográfica y de orden político-territorial, sino también pasa por empezar a hacernos cargo un poco de las políticas de la dignidad, principalmente de aquellos grupos que de manera reivindicativa están exigiendo mayor política pública dirigida a sus propias dignidades, ¿no? Como dignidades en lo personal y en lo colectivo en su identificación como grupo. Y yo creo que la descentralización del poder, si bien pasa fuerte por la participación ciudadana, también tiene que empezar a pasar a partir de estos cambios que vamos a vivir, si es que tenemos una prueba en octubre, por entregarle más poder de decisión a los grupos que históricamente han sido discriminados en derechos. Y aquí me refiero con lo mismo lo que decíamos antes, a los grupos, a los pueblos indígenas, a las personas migrantes que viven en Chile, niños, niñas y adolescentes que hoy día es muy poco el poder que tienen para la toma de decisiones, las personas con discapacidad que han dado una pelea por la reivindicación de derechos hace años y todavía han avanzado muy poco, etcétera. No podría nombrar a muchos grupos que lamentablemente todavía siguen siendo muy invisibles, pese a que están muy bien organizados y han estado muy activos, sobre todo en el debate de los últimos meses, pero todavía hay un desequilibrio dramático respecto a sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales, en general todos los derechos humanos. Así que, y lo último, por último que quería mencionar respecto a la descentralización de poder. Mientras mejoremos la calidad de la educación, vamos a poder garantizar una mayor descentralización del poder, y eso es clave. Acá yo creo que hay una deuda pendiente por parte del gobierno actual en haber dejado de lado el plan de formación ciudadana que se aprobó en 2017, que fue un plan de formación ciudadana que fue la única reforma legislativa del programa educacional de la presidenta Bachelet que se aprobó con legitimidad, con total participación de los votos, ¿no? ¿Cómo se dice? Estaban todos los votos en verdes cuando se aprobó esa ley. Fue la única ley que se aprobó unánimemente, esa es la palabra. Y creo que hay que reforzar las estructuras de participación y ciudadanía dentro del sistema escolar y mejorar la calidad de la educación, que es una deuda pendiente que todavía no hemos podido avanzar a paso firme, y desde ahí obviamente se va a poder descentralizar el poder principalmente de aquellas comunidades que han tenido menor acceso a la calidad educativa y por lo tanto son aquellas comunidades que también han podido participar menos de los procesos electorales y participativos en general. Parece que la Nico se nos quedó congelada. Yo en algún momento pensé que era yo, pero parece que no. No, porque nosotros Vamos a tener que cerrar, Pamela. Nosotros vamos a tener que cerrar porque la Nico está congelada Sí. y nos... ok, te escuchamos, Nicole. Entonces, unas Ahí. palabras, frases de cierre, por favor. Bueno, yo quiero agradecer la invitación, agradecer la organización de este evento. Creo que también compartir con Andrés, con la Karina, con Nicole, fue un proceso interesante también de debate, de compartir experiencia e ideas. Y quiero cerrar llamando a todos los que están compartiendo esta discusión a que vayan a votar el 25 de octubre, a que lleven sus ideas y a que piensen ya cuáles van a ser esos mecanismos para hacer que la gente participe en la Convención Constitucional. Así que eso. Sí, yo quiero hacer un cierre también, me sumo completamente al llamado de la Pamela. Por favor, hay que votar masivamente en el plebiscito del 25 de octubre, no queda nada de tiempo, quedan un poco más de 60 días, y los invito, y las invito, y les invito a visitar el www.ahoranostocaparticipar.cl, descarguen la información, compartan la información, fórmense, edúquense, generen un juicio propio, y participen de todas las instancias, porque esto es bien inédito, es bien histórico, y tenemos solamente
no sé, son casi un poco menos de 2 años, y es la instancia que tenemos para poder construir el país que queremos construir entre todas, todas y todos. Oye, muchas gracias a ustedes. Estaba media desfasada, yo creo que es la hora que todos se conectan a internet. Muchas gracias por este diálogo, agradecer a Karina que nos tuvo que dejar antes, pero estuvo bastante nutritivo, quedó para una segunda vuelta, de todas maneras. Esperemos ahí al coordinador Rodrigo Villegas que haga otro futuro panel, porque en verdad hay mucho que hablar de este proceso, sobre todo de cómo podemos mejorar nuestra democracia para que sea más deliberativa, porque es la única forma de que podemos todos volver a creer, no sé si la palabra volver a creer, más bien de poder a volver a reconocernos las caras y que todos los políticos, quienes son dirigentes y las personas, podamos volver a conectarnos y generar juntos un nuevo país que queremos en base a la nueva constitución. Así que agradecer a Pamela, agradecer a Andrés, a Karina, en nombre de la Fundación por la Democracia, del proyecto Nuevo Pacto Social, le agradecemos a los participantes y esperamos un nuevo ciclo para seguir debatiendo. Así que muchas gracias y hasta otra ocasión. Chao. Chao, chao, chao.